por favor. Sí, adelante. Sí, sí. En el primero estoy usando el verbo irregular nicpia o pilla. Primero, hice ni nicpilla yeyi powali wan chicuase shiwit. Ujú. ¿Está bien con shiwit? Años, Sí, ¿sí? sí, son años, Chihuitl. Tlaxtlahui, Temastiani. La segunda, güey, ituali tenochtitlan quipilla Set Sontli, Juan Castoli, Empowali, Chiwit. Eh, la, la venerable plaza de Tenochtitlan tiene 700 años. ¿Es correcto? Y la otra, Tipilla, Tipillame, Ome, Sontli, Yelot. Tipillame, Ome, Sontli, Yelot. Ujú. Nosotros tenemos 800 elotes. ¿Es correcto? Y la otra, Ampillame, Macuil, Sontli. Ustedes tienen 2000 casas, 2000 sontlicalis. Ujú. Ampillame, Macuil, Sontli, Cali. Ustedes tienen 2000 casas. Sí. Nicpillame, Se, Chiquipili, Tetl. Ellos tienen 8000 piedras. Y la otra, Nicpilla, Macuil, Empoguali, Yelot. Yo tengo 100 corazones. Yolot, perdón. Yolotl. Ujú. Yolot. Nipillam, Nicpilla, Macuil, Empowali, Yolot. Yo Ujú. tengo 100 corazones. ¿Sí es correcto? Y esas son las que hice, Temastiani. Sí, está bien. Sí, correcto. Sí, Tlaxtlahuanik, Tlazocamati, Ticteixpan, gracias, Timoteki. Gracias gracias. por presentarnos su trabajo. ¿Alguien más que haya realizado el ejercicio que se les encomendó la clase pasada? Adelante. ¿Nadie más hizo el trabajo? Les pregunto, si no, para avanzar. Bien, entonces, miren, bueno, aquí les presento parte de lo que es la presentación. Dice, Nejua no toca, mi nombre es José. Notzonquisca, mis apellidos es Gerardo Fuentes. Nicpia Sempuali Huancastoli, Castoli y Huannahuixihuitl. Tengo 39 años. Nichanti Calpan Xalitzalan Itzalan Xali en náhuatl. Vivo en la comunidad de Salaxala. Nicuelita Totlachtol náhuatl. Me gusta nuestra lengua náhuatl. Aman Nikimachtia Tocniwan. Toc ni wan Ika Totlachtol Ika Totlachtol náhuatl. Ahora estoy enseñando a nuestros hermanos nuestra lengua náhuatl. Es parte de
lo que vamos a realizar la próxima semana, ya y ya con más argumentos. Acuérdense que la primera vez, nada más nos dijimos el nombre, los apellidos. Ahora le vamos a agregar cuántos años tenemos, de dónde vivimos y qué nos gusta. Entonces, esta va a ser el- una actividad que van a realizar la próxima semana. De los que apenas se van conectando, no sé si realizaron el trabajo. Si no, avanzamos. O igual si tuvieron dudas en relación a los números, pues ahorita lo presentamos y disipan dudas. No sé cómo hayan trabajado esta semana, sino para pues repasar un poco de lo que vimos la clase pasada. Tlapuyahualti temachtiani Iwan, yo, Les mm, pregunto. eh, yo la verdad no hice la tarea, me disculpo, voy a ponerme al corriente en breve. Estuve fuera y no tuve cómo acceder a los archivos y no traía nada. En fin, no hice el trabajo, perdón. Ah, sí, no se preocupe. De hecho, le digo que ahorita lo que estoy presentando va a ser parte de lo que van a realizar la próxima semana, por si no lo han hecho. Y bueno, lo que les había dejado como trabajo es realizar algunas oraciones empleando verbos, empleando los números. Por ejemplo, aquí les presento, dice Nicpia Macuili en Puali Xochime. Tengo 100 flores. Nejua Nicpia Ome Pitzome. Yo tengo 2 marranos. Entonces, esto es parte del trabajo que se les había encomendado, pero igual si no lo pudieron realizar estos días, lo pueden realizar ahora en esta semana y bueno, vamos a juntar con las otras actividades. No hay ningún problema. Sí, Temachtiani. Ah, adelante. Entonces, avanzamos. No sé si alguien más, quiera vertir opinión, participar o de lo contrario, pues avanzamos. Mm. Pero todo eso que la presentación, no, ya, eso ya no sé. Sí, sí, Bueno, entonces, Y como estas clases sí cobran, vamos a, y a nosotros los que estamos allá, yo dos, nos la dan gratis. vamos a avanzar. Como Con el no. tema de hoy es la Maestro ¿sí? Temachtiani, ¿podría cancelar los micrófonos de las personas que se escuchan? Ah, Entra mucho perfecto. ruido. Por favor, gracias. Sí. Hablan mucho muy bien del agua, ¿no? Pues sí, yo no, sí. Ah, bueno, entonces no. Ajá. Bueno, avanzamos. Sebastián, buenas noches a todos. Yo nomás algo que quería comentar. Para ¿Sí? mí, para mí es mi segunda clase, no, todavía no entiendo cómo tenemos que trabajar los ejercicios. Si pudiera hacer un pequeño repaso, como comentó hace ratito, me serviría bastante. Gracias. Ah, perfecto. Sí, sí, mire, de hecho, en la primera clase, pues, abarcamos lo que es la historia del náhuatl, cómo es que, es una lengua predominante en aquellas épocas. En la segunda clase vimos, los pronombres personales. Vimos que tenemos pronombres personales en náhuatl. En primera persona es yo, Nejua. En segunda persona es tú, Tejua. En tercera persona, él o ella, Yehua.
Esto es en singular y en plural es nosotros o nosotras, tejuame, ellos o ellas, yejuame, ustedes, anmejuame. Esos son los pronombres personales en la lengua náhuatl. Y trabajamos pequeñas oraciones, por ejemplo, nehua, nicochi, tehua, timahuiltia, y bueno, esto es en singular, yehua, tlacua. Ya echamos mano de los verbos. Tenemos en plural, que es nosotros tejuame, ustedes amejuame y ellos yejuame. Por ejemplo, tejuame, titahuiltia, nosotros jugamos. Amejuame, ancochi, ustedes duermen. Y yejuame, tlacua, ellos o ellas comen. También vimos los prefijos para los verbos regulares y los prefijos para los verbos irregulares. Los prefijos para los verbos regulares es nehua, ni, tehua, ti. Para los verbos regulares no hay prefijo en yehua, hay ausencia de prefijo. En tejuame es ti más la pluralización me o h. Amejuame an, me o h. Y yejuame igual hay ausencia de prefijo y solamente se pluraliza con me o h. Y el caso para los verbos irregulares, los prefijos en nehua es nik, tehua es tik, yehua ki, tejuame ti más la pluralización me o h, amejuame an, me o h y yejuame ki más la pluralización me o h, dependiendo de la oración. Y en caso para los verbos irregulares, los pronombres yehua, amejuame y yejuame sí tienen prefijo. Bueno, eso es parte de la segunda clase. Y bueno, aquí ya empezamos a hacer oraciones. Nehua nitlahuiloa para los verbos regulares. Tehua titlahuiloa. Yehua tlahuiloa. Tehuame titlahuiloa. Amejuame antlahuiloa. Y yehuame tlahuiloa. Y en el caso de los verbos irregulares, nehua nicnamaca yelot, yo vendo elote. Tehua ticnamaca yelot, tú vendes elote. Yehua kinamaca yelot, él o ella vende elote. Yehuame, tehuame ticnamaca, tehuame ticnamaca yelot, nosotros vendemos elote. Amejuame ankinamaca yelot, ustedes venden elotes. Y yehuame kinamaca yelot, ellos o ellas venden elotes. Esto es parte de la segunda clase y bueno, aquí tenemos lo que es la conjugación, que es parte de lo que vamos a ver en esta clase, la conjugación de los verbos. Por ejemplo, aquí en esta clase, en la segunda, solamente vimos en presente. Por ejemplo, nehua ni chiwa, yo hago, tehua tichiwa, tú haces, yehua chiwa, él o ella hace, yehua me tejuame ticchiwa, nosotros hacemos. Amejuame anquichiwa, ustedes hacen. Yejuame chiwa, ellos hacen. Esto es para los verbos regulares y para los verbos irregulares. Nehua
Nicnamaca, yo vendo. Tehua ticnamaca, tú vendes. Yehua quinamaca, él o ella vende. Tehuame ticnamaca, nosotros vendemos. Y amejuame anquinamaca, ustedes venden. Yehuame quinamaca, ellos venden. Esto es parte de la segunda clase. Y bueno, aquí les comparto la esencia de esta clase. No sé si alcanzan a ver. Aquí para el prefijo para los verbos regulares. Nejua, su prefijo es ni. Tejua ti. En yehua hay ausencia para los verbos regulares. Tejuame ti. Y en caso para los verbos irregulares, nejuanic, tic, ki, ti, me o h, an, me o h y ki, me o h. Este cuadrito. Y bueno, pasamos a la clase 3, que son los pronombres ligados, que es nuevamente tenemos los pronombres personales, tlahtoltocayome, es nejua yo, tejua tú, él o ella yehua, nosotros tejuame, ustedes amejuame y ellos o ellas yejuame. Los pronombres ligados y los pronombres independientes. Los pronombres ligados y pronombres independientes son palabras completas que se usan principalmente para énfasis o cuando están ligados. Por ejemplo, se escribe todo el pronombre nejua más el prefijo ni y el verbo nejua ni choca, tejua tichoca, yehua, él o ella, no hay prefijo y queda yehua choca, tejuame tichoca. Tenemos ti, el verbo y la pluralización h. Amejuame, ustedes han más me o h, amejuame anchoca, yejuame choca. Aquí también hay ausencia de prefijo. Y esto es para los verbos regulares. Nos vamos para los verbos irregulares. Aquí también se escribe todo el pronombre. Nejua, nicnamaca, yo vendo. Tejua, ticnamaca, tú vendes. Yehua, quinamaca, él o ella vende. Tejuame, tinamaca, nosotros vendemos. Amejuame, annamaca, ustedes venden. Y yejuame, quinamaca, ellos o ellas venden. Esto es para los verbos regulares e irregulares con el pronombre, prefijo y el verbo regular. Ahora bien, estos son los pronombres personales independientes.
Y pasamos a los que están ligados. Los pronombres ligados, sujetos verbales en náhuatl, cuando actúan como pronombres personales sujetos, se ligan al verbo como prefijo, indicando quién realiza la acción. Por ejemplo, ya no escribo el pronombre. Aquí solamente utilizo prefijo más verbo. ¿Sale? En el primero utilizamos pronombre, prefijo y verbo. Y el que está ligado se utiliza nada más prefijo y verbo. Por ejemplo, nitlacua, no, nitlacuica, yo canto. Titlacuica, tú cantas. Tlacuica, él o ella canta. Titlacuica, nosotros cantamos. Antlacuica, ustedes cantan. Y tlacuica, ellos o ellas cantan. Esto es para los verbos regulares, y para los verbos irregulares, el mismo caso. Utilizamos solamente prefijo y verbo. En este caso, nick, para yo es nick. Nick toca, yo siembro. TikTok. 4, pues si ya estuvieron presentes, pues prácticamente vimos lo que son los números en náhuatl. Y bueno, no sé si hasta aquí, sí, a lo mejor vamos un poquito rápido, no sé si van captando la información. Sí, Temastiani, sí, sí se entiende. Ah, perfecto. Entonces, les comentaba sobre los trabajos que realizaron, prácticamente son esos. Y en cada clase, pues, se les encomendó un trabajo, sobre hacer pequeñas oraciones, y sobre eso vamos trabajando. No sé si con esto se, se refresca un poco la memoria. Y como Tema, les, Temastiani. y como les comentaba, esto es parte de la tarea de hoy. Vamos a proyectarlo. Además tienen las tablas. Esto es prácticamente la clase de la clase pasada. Incluir en nuestras oraciones los números. Por ejemplo, Nikpia, Macuili, en Xochime, tengo 100 flores. Ya estoy utilizando un verbo. Estoy utilizando los prefijos. Estoy utilizando los pronombres personales. Por ejemplo, aquí es un prefijo ligado. Es Nikpia, Macuili, Empuali, Xochime. Tengo 100 flores. Y este es independiente. Nejua, Nikpia, Ome, Yo tengo 2 marranos. Digo, esto es como un ejemplo. Por si no lo realizaron, pues lo pueden realizar estos días. Tomando de ejemplo, este archivo se los voy a compartir al final de la clase para que se apoyen de este ejemplo y ustedes realicen lo pertinente, lo de ustedes. ¿Sí quedó claro?
Sí, Temastiani, nada más las tablas que presentó hace ratito, esas si las puede compartir, de favor. Ah, sí, perfecto. Sí, se los vuelvo a reenviar y pues ahí los checa, los estudia y cualquier cosa que no le entienda, me manda un mensaje o manda un mensaje al grupo y con gusto, disipamos dudas. Entonces, a lo mejor si no sé si voy un poco rápido, vamos a lo que es la clase de hoy, que es la conjugación de los verbos. Lo que es la conjugación de los verbos en lengua náhuatl. Aquí tenemos, vamos a trabajar con pasado, presente y futuro. En pasado, tlen o pano. eh, Todavía no pasa, tlen panos. Pero, un poco para que vayan entendiendo el significado de las funciones principales de la letra H, aquí se los presento. Pongan, atención y como número uno, la función principal de la H en náhuatl es que indica un glotal o saltillo. En muchas variantes, la H representa el saltillo, una especie de corte oclusivo glotal, como una pequeña pausa que se escucha, por ejemplo, entre o, 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 o. También nos dice que marca el plural en verbos. En la conjugación verbal, la H puede marcar plural en la primera, segunda y tercera persona en plural. También nos dice que es una final silábica o pausa fonética. En algunas palabras, la H aparece al final de las sílabas o palabras para indicar una pausa suave o aspiración que ayuda al ritmo del habla o entonación. Entonces, estas tres funciones, para que no lo pierdan de vista, es las funciones principales de la H en lengua náhuatl. Y en resumen nos dice que su función es saltillo glotal, representa una pausa de golpe de voz que distingue significados. También puede ser un plural verbal, aparece al final de los verbos en plural. Y es un contraste léxico, cambia el significado de palabras al agregarla o quitarla. ¿Sale? Esto lo vamos a ir trabajando en el transcurso del curso para que no lo pierdan de vista. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Este, Miren, les comento que se está cortando mucho el internet y espero su comprensión. Si se corta, me vuelvo a conectar hasta terminar. Bueno, ahondando en las principales funciones de la H, ahora sí, pasamos a la conjugación de los verbos. Entonces, decíamos que tlenopanoc es pasado, tlenpanoa es presente y tlenpanos es futuro. Los verbos en náhuatl, por su comportamiento o papel que desempeñan en el proceso de conjugación, los verbos pueden ser regulares e irregulares, es lo que ya hemos venido trabajando. Los verbos regulares son aquellos que se conjugan en los tiempos simples y en las seis personas. ¿Qué ocurre en el proceso de conjugación? Se anteponen los prefijos ni, ti, no aplica en singular y ti, an, no aplica en plural, entre otros se encuentran. Aquí tenemos de ejemplo, tlacua, come, él o ella. Cochi, duerme, él o ella. Y quizá, sale, él o ella. Aquí tenemos
La conjugación dice en pasado, tlen o Disculpe, pano. maestro, llegué tarde, maestro. Sí, sí, no se preocupe. Igual nosotros empezamos un poco tarde por las condiciones climáticas. Tlempanoa es presente y tlempanos es futuro. Tomamos de ejemplo estos tres verbos. Y aquí, por ejemplo, en el primero dice onitlacua. Onitlacua. Ya comí. Aquí, nada más como un agregado, es de que, por ejemplo, aquí el oni puede ser también nada más ni. Aquí es una variante. Pero bueno, como aquí se habla de esta manera, entonces se los presento oni, onitlacua. También puede ser nitlacua, cualquiera de los dos, por si encuentran una palabra con la O o sin la O, pues ya saben que está en pasado. Onitlacua, comí. En presente, nitlacua, estoy comiendo, nitlacua. Y en futuro, nitlacuas, nitlacuas. El otro ejemplo de cochi, onicochi. Ya pasé, ya pasó, ya dormí. ¿Le vamos poniendo en español o se entiende? Sí se entiende, Temastiani. Ah, perfecto. Entonces, nicochi, presente. Nicochis, futuro, todavía no, me voy a dormir. Nicochis. ¿Qué mach? Nicochis. Apenas voy a dormir. Nicochis, futuro. El otro verbo es quizá, sale, de salir. Dice oniquizac, oniquizac, salí. Niquiza, niquiza, estoy saliendo. Ni quizás voy a salir, ni quizás. Entonces, esto es la conjugación de estos verbos. Para ya ir dejando los trabajos, realizar esta semana para los verbos regulares. Los griegos y romanos construirían templos Este cuadrito. No sé si tengan alguna duda. Es momento teológicos han revelado que el origen de los enormes cimientos de piedra que yacen en la base del sitio se remontan a decenas de miles de años. Como sabemos por la evidencia arqueológica, Baalbek debió haber existido durante el periodo neolítico, hace 6 a 8 mil años o incluso 9.000 años antes de Cristo. Pero aún más significativo para los teóricos de los antiguos astronautas es la creencia de que la colosal plataforma de piedra sirvió una vez como pista. Entonces les decía, esta es para los verbos regulares. Y aquí tenemos ejemplo, algunas oraciones, ejemplo de su uso. Notahtzin amo tlacuamiac. Mi padre no come mucho. Tlacuas Juanyaski. Comerá y se irá. Notzcuin Cochi Caltempa. Mi perro duerme en el patio. Onikili amo maquisa. Le dije que no salga. Estos unos ejemplos del uso de los verbos, la conjugación de los verbos. Puede ser regulares o irregulares. Pasamos a los irregulares. Nos dice que los verbos irregulares son los que en alguna fase de la conjugación presentan
obstáculo o en consecuencia el proceso de conjugación se trunca o bien solo se da en uno de los tiempos o personas. Se anteponen los prefijos nik, tik, ki, an y ki. Tenemos de ejemplo estos verbos. Dice namaka es vender, temoa es buscar, kipia es tener, poloa perder y paca lavar. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Temastiani, yo en el ejemplo anterior que dio del verbo regular donde dice mi padre no come mucho, sí, perdone, ya me contesté porque él y ella no llevan ningún prefijo. Ya, yo pensaba que era notatsin amo ni tlacua, miac. Ajá. No, es notatsin amo tlacua miac, él. Es Sí, correcto. perdone, ya me contesté yo sola, Sí. perdóneme. Sí, sí, no hay problema, sí. Para eso estamos, para Gracias. corregirnos. Bien, entonces les comentaba que para los verbos irregulares les presento estos ejemplos de namaka, temua, pia, poloa y paca. El primero es vender, buscar, tener, perder y lavar. Ejemplo de aplicación nos dice tlen opanok, tlen opano pretérito, tlenpanoa, presente, tlenopanos, futuro. Dice niknamaka, niknamakak. Niknamakak. Vendí. Tiknamakak. Vendiste. Kinamakak. Vendió. Tiknamakake. Vendimos. Ankinamakake. Vendieron. Kinamakake. Ellos vendieron. Y tlenpanoa, en presente, niknamaka, vendo. Tiknamaka, vendes. Kinamaka, vende él o ella. Tiknamaka, vendemos. Ankinamaka, venden ustedes. Kinamakake, Kinamaka, venden ellos. Y en futuro, Niknamakas. Tiknamakas, venderás. Maestro, ¿Sí? en Kignamacac venden ellos, ¿es nada más así? O también se puede decir ellos venden, o es venden ellos. Sí, se puede. Por ejemplo, Tiknamacas, pues se refiere a que Tiknamacas que tú estás vendiendo. Okay. Entonces, también se puede decir ellos venden Kignamaca, porque ahí dice venden ellos, pero también se puede decir ellos venden. Sí, ellos venden, Ok, sí, sí, sí. gracias, Sebastián. Tiknamacas venderá. Kinamacas, perdón, venderá él o ella. Kinamacas. A lo mejor cuando utilizamos el prefijo, perdón, el pronombre personal independiente, cuando tenemos el pronombre personal independiente, por ejemplo, Nejua, Niknamacas, yo venderé, pero aquí está ligado, Niknamacas, nada más está ligado, venderé, pero si fuera
independiente le ponemos nejua. Ahora ya dice yo venderé. ¿Sale? Pero ahorita estamos trabajando con los ligados para no confundirlos. Este es un ejemplo para que no pierdan de vista de que hay ligados e independientes. Entonces, Nicnamacas, venderé. O yo venderé. Ticnamacas, tú venderás o venderás. Quinamacas, él o ella venderá o venderá. Ticnamacasque, venderemos. Nosotros venderemos. Anquinamacasque, ustedes venderán. Y Quinamacasque, Quinamacasque, ellos venderán. Entonces, estos son los ejemplos de la conjugación en pretérito, presente y futuro para los verbos irregulares. No sé si observaron que aquí, como nos indica, estamos echando mano de los prefijos para los verbos irregulares, que es ni, tic, ki, ti, an y ki. ¿Sale? Para que no lo pierdan de vista. De estos echamos mano para la conjugación de los verbos irregulares. Aquí está Nick. Le pongo de otro color. Tic. Ki. Ahí está. Si se fijan, esto es la diferencia. Namaka. El verbo es namaka. Namaka. Esto es para pretérito. Y para presente, pues es lo que hemos venido trabajando con los verbos. Y para futuro, en caso de los verbos irregulares, es para los primeros tres, que es singular, es la S. Y para los últimos tres es Namaka. Esta es la diferencia. Es la. Sebastián, ¿Sí? ahorita se me olvidó el pretérito. ¿Qué tiempo es? Es el pasado. Pasado. Pretérito es pasado. Ok, porque se me olvidó en este momento, maestro. Yo le Gracias, pongo maestro. acá. Para que no se confundan. Es pasado.
Bueno, entonces, estos son los tiempos verbales, que es pasado, presente, futuro. Tlen opanok, ya panok, ya pasó. Tlen panoa, ¿qué es lo que está pasando? Y tlen panos, algo que va a pasar. Tlen panos, algo que sucederá. Todavía no sabemos, todavía no se realiza la acción. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Le digo que este cuadro es lo que van a trabajar con los verbos regulares y este cuadro es lo que van a trabajar con los verbos irregulares. Pueden ser, por ejemplo, aquí nada más estamos echando, bueno, estamos ejemplificando con la primera, que es namaka, vender. Ya ustedes van a realizar con temua, pia, poloa o paca. O si quieren realizar con otros verbos, también. Esto nada más es como sugerencia para que lo trabajen ustedes. Temua, pia, poloa y paca. Estamos ejemplificando con namaka, caso de los verbos irregulares. Y este es el cuadro. Tenemos en pasado, presente y futuro. Tlempano, tlempano, tlempanoa, tlempanos. ¿Vale? ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario? Les pregunto. Bueno, si no, avanzamos. Ejemplo, dice Nehua Niknamaka Yelot. Yo vendo elote. Niknamaka es en presente. Tehua Tiktemua Atl. Tú buscas agua. Tikpaka Totlaquengua, Ticpaca, Totlaquengua, lavamos ropa. Estos son ejemplos en presente. Vamos a realizar algunos en sí, en futuro. Por ejemplo, Nicuas, Nicuas, Tlaxcali, 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 Totonki. Nicuas, comeré tortilla caliente. Nicuas Tlaxcalito Tonque. ¿Sí? Maestro, ahí en el primer ejemplo de yo vendo elotes, Nehua Nicnamaca Yelot, está diciendo yo vendo elote, pero, pero para decir elotes, o sea, no nada más uno, sino más, Ajá. o queda igual. Es que arriba dice Nicnamaca Yelot. Ajá, Aquí, para pluralizar, entonces, Yelo me. ajá. Elotes. Ahora sí. ¿Qué mate más tiene? Nehua ¿Está, güey? Nicnamaca Yelome. Yo vendo elotes. Sí.
Tema, Temastiani Tlaxtlahui. Entonces, aquí en caso de futuro, Nicuas Tlaxcali Totonki, comeré tortilla caliente. Niconis atoli. Atoli. Niconis atoli. Tomaré atole. Y bueno, aquí estamos ejemplificando con pronombres personales ligados. Vamos a realizar uno independiente. Tejua. Tejua. Ticochis. Ajá. Temastiani, por ejemplo, los verbos que está usando ahí en Nicuas y Niconis, ¿eso viene en este material que nos va a dar o ya nos dio previamente una lista con esos verbos? Que ya les había compartido una lista de verbos, no sé si vengan ellos, pero por ejemplo, Nicuas es de Tlacua. Pero ¿cómo Nada se más como descompuso? ¿Cómo se descompuso ahí? Precisamente yo tengo la duda con Tlacua. Tlacua, comer, nic, ¿por qué queda nada más ahí el prefijo ligado Nicuas. nic y luego guas? Ajá. ¿Dónde quedó Tlacua? Tlacua. Bueno, aquí es, bueno, en algunos verbos cuando se conjugan, se acorta. Ajá. Se acorta por Nicuas. Por los tiempos y por los pronombres. Nicuas. Si fuera completo es Nitlacuas. Nitlacuas Tlaxcalitotonqui. Pero ya no, aquí se acorta el tla. Se quita. Porque ya está conjugado. Es por la conjugación. Esto nada más sucede en algunos verbos, no en todos. Ajá. Se le quita tla. Ahorita le voy a poner en otro color. Y maestro, otra pregunta. ¿En alguna parte de este material que nos va a compartir tiene como la formulita que nos puso cuando empezamos a ver los pronombres que se pone ti más tal, para nejuatí, para tejuatí, y esto más esto da el... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo trae? Ajá. Como que yo necesito ver así la formulita porque como que me pierdo con facilidad. Miren, para que no se pierdan, practiquen con los verbos. Por ejemplo, aquí, como ya le estoy acortando, a lo mejor es lo que les parece confuso. Sí. Ajá, pero igual, pónganle todo, no hay problema. Ya en lo posterior, vamos a ir viendo por qué se acortan las palabras al momento de conjugarlos. Temastiani, Ajá. Temastiani, ¿no será que ahí en Tlacuas, ni Tlacuas, o sea, Tlac se refiere a cosas y Tla personas, ¿no? Sí. Entonces, como usted ya está especificando que son tortillas, Tlaxcali, ajá, por eso se acorta, ¿no? Se Por le eso se quita el acorta, Tla, ¿no? exactamente. Sí, es parte de.
sí es parte, pero Así es, ¿ah? sí, Quema. Tazokamati. sí, de hecho sí. De hecho, conforme vayamos avanzando, el tla significa que son cosas. Ajá. Entonces, bueno, no sé, les comento, escríbanlo todo para que no se confundan. Ya en cada clase vamos a ir viendo esta parte sobre el acortamiento de las palabras, ¿sale? Entonces, esto es para, para futuro. Y el otro es pasado. Igual vamos a... Maestro, ¿lo puede agrandar como está el presente, por favor? Sí, sí, ahorita enseguida. Ujú. Ahí está. El el mismo verbo para que no nos perdamos. Dice Nitlacua. Nitlacua ica tlaxcalitotonqui. Comí. O lo mismo. Se suprime tla. Ya dice Nitlacua. Ica tlaxcali. Temastiani, una preguntita. Ahí en lo que está usted diciendo, ¿que no va una O antes del Nitláhuac en el pasado? O Nitláhuac, Ica, Tlaxcali, Totonqui. Ajá, sí, sí, sí. Pues va una Digo O, que ¿eh? esto es variante. Ah, Esa es una variante. Puede ser con ni o con o. sí, porque ahí en lo que usted nos está mostrando, en el pasado, pues ahí viene con O, ¿eh? Ajá, sí, 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 cierto. Tazucamati. Pero sí le digo que esto es variante, esto es opcional. Puede ir con o Nitlacua o puede ir Nitlacua. Ujú. Pero así como ya les estoy presentando con O, lo ejemplificamos con O. Onitlacua y Catlaxcalito Tonki. Comí, comí con tortilla caliente. Entonces así queda. Temastiani, en el material también nos va a mandar estos ejemplos que está desarrollando. Ajá, sí. Gracias. Esta es la diapositiva. Se los voy a compartir ya con lo que estamos realizando en la clase. Gracias.
Oniconic Atoli. Sí, así queda. Tehua Oticochic. Oticochic, tú dormiste. Estos serían los ejemplos, digo, ya ustedes realizan los con los demás verbos. Aquí les presento algunos y con estos van a trabajar. Igual, copien las tablitas para que ustedes hagan lo pertinente. No sé si, y bueno, aquí les presento algunas especificidades sobre la conjugación de los verbos en náhuatl. Dice, se basa principalmente en el uso que indican la persona gramatical quien realiza la acción, el tiempo verbal, presente, pasado, futuro, la transitividad, si el verbo requiere o no requiere objeto directo y número, puede ser singular o plural. Estas son las especificidades sobre la conjugación de los verbos en náhuatl. Maestro, otra preguntita, por favor. ¿Sí? Yo soy de la vieja escuela del estudio de las oraciones y frases. ¿Y qué es eso de si el verbo requiere un objeto directo? En la transitividad. El objeto, sí. Bueno, aquí sobre es cómo se realiza el verbo. Como por ejemplo, Si el verbo requiere objeto. Por ejemplo, en caso de náhuatl es no. Ahorita ponemos un ejemplo. Sebastián, Ajá. me voy a tener que salir de la clase. Me toca trabajar de noche, entonces ahorita a las 10 me retiro. Y Sí, está que, bien. Sí, que no hay pasen una problema. buena De hecho, ya noche y vamos a ya, terminar. que pasen una buena noche y ya mañana, en la mañana, con el transcurso del día veo el resto de la clase. Gracias. Sí, sí. Sí, está bien, no hay problema.
Bueno, bueno, los verbos transitivos, precisan de un sujeto que necesita pasar a otro objeto. Por ejemplo, bueno, en caso de la lengua, en caso del español, dice, te ofrezco mi ayuda. Esos son los transitivos. He comido más de la cuenta. Esto es un verbo, bueno, esto es una oración en español para los verbos transitivos. Por ejemplo, el verbo dice, he comido, te ofrezco. ¿Sale? Igual que el náhuatl, a lo mejor sería nimitzmacas. Nehua nimitzmacas. El verbo es dar. La transitividad sería mitz. Nehua nimitzmacas. No sé si con eso se entienda. El verbo es maca, dar. Y la S significa futuro. Y el ni es El prefijo de yo, ¿no? un pronombre personal ligado. Sí. Y mitz. ¿Mané? Y mitz. Ajá. Ni mitz. Pero mitz, ¿qué es? Mitz sería la transitividad. Es si el verbo requiere o no requiere objeto directo. Es la transitividad mitz. Ni mitz. Digo que el verbo es maca. Sí, maestro. Maca. Y la S nos está indicando que es futuro. Futuro. Mitz es la transitividad y ni es el El prefijo. prefijo ligado. Sí. Pero mitz, solo mitz, ¿qué significa, El maestro? prefijo ligado y tenemos el prefijo independiente. Sí. Aquí estamos utilizando independiente, ligado, la transitividad, el verbo y la El S futuro. nos indica futuro. Pero, perdone, ¿qué significa mitz, solo mitz? Mitz. Es parte de lo que va a pasar. Mitz, algo que, que va a pasar. Ok. Por ejemplo, mitztemua. Sí. Mitztemua. Temua es buscar. Mitztemua es la transitividad del verbo. Va acompañado al verbo. Bueno, supongo que esto lo Ajá. veremos más adelante, ¿verdad? Con más profundidad. Sí, sí, sí. Y si no, ahorita le envío unos archivos con, con unos ejemplos sobre MIT, Gracias, maestro. sobre la transitividad.
Temastiani, Sí, disculpe, la gramática es parecida a la gramática del español, porque bueno, por ejemplo, el objeto directo es la persona o la cosa sobre la cual recae la acción del verbo, que me imagino que esta parte es de la que tenemos duda, ¿no? sí, sí. Sí, es esa parte. Pero bueno, le digo que les voy a mandar unos archivos. Bueno, voy a compartir unos archivos con ustedes al grupo y ahí lo revisan y, y, y comentan en el grupo por si hay duda. Entonces, esta parte, pues, sería lo que es las características de la conjugación de los verbos. Bueno, esta parte ya lo vimos, lo que son las funciones de la H. Igual, ya con calma en casa, pues lo leen. Y ya si hay duda, pues comentan en el grupo de manera personal y pues disipamos dudas. Los trabajos que van a realizar para esta semana serían estos, los cuadros, la conjugación. Esto es para los verbos regulares y este otro cuadro para los verbos irregulares. Nuevamente le digo las características para los verbos irregulares es que se anteponen los prefijos nick, tic, ki, ti, an y ki. ¿Sale? Entonces sobre eso van a trabajar. Y les digo, en el transcurso igual les voy a subir algunos ejemplos para que se apoyen. Entonces, si no hay dudas, comentarios, Sebastiani, pues aquí. Ajá, ¿le puedo leer mi trabajo? sí, adelante. Dijo que era sobre los números, ¿verdad? Newa, Nikpia, Yeyempowale, Huanchicuase. Yo tengo 66 años, maestro. Ah, perfecto. Newa, Nikpia, Se, Juanaca. Ah, perfecto. Tengo una gallina. Maestro, aquí ando un poquito equivocado, Ajá. pero no sé si esté bien. Newame, Nikpia, Maclacti, Shonkat. Yo tengo 10 cebollas. ¿Está bien? Newame, ¿En español? yo tengo 10 cebollas. Newame, Nikpia, Maclacti, Shonakat. Sí, Yo si se tengo refiere a nosotros es tejuame. Tehuame. A nosotros. No, pero yo. Ajá, si se refiere a nosotros es. Entonces es Newa. Ah, Newa Nikpia. nejua. Newa Nejua. Nikpia, Maclacti, Ajá. Shonakat. Yo tengo 10 cebollas. Sí, es Newa correcto. Nikpia, Chicome, Polocome. Yo tengo 7 burritos. ¿También, maestro? Sí, Newa Nikpia, Chicome, Polocome. ¿Está bien? Yo tengo 7 burros. correcto. Ok, maestro. Ese era mi trabajo, porque llegué tarde, ¿ve? Ok. Ah, perfecto. Sí, de hecho, los comentamos al inicio de la clase, pero está bien. Gracias, Tlazohcamati, Tamastiani. Gracias, Kamati igual Tamastiani. Moteki, agradezco la presentación de su trabajo y no sé si hay dudas, comentarios sobre el trabajo que se va a realizar para esta semana. Si lo ven un poquito complicado,
no se preocupen, pueden preguntar y con gusto vamos a disipar dudas. Vamos a comentar. Sebastián, yo, perdón, si yo sí tengo pregunta. Yo, bueno, es la primera vez, la vez pasada me metí como un ratito a la clase y ahorita ya la tomé un poquito más completa, pero tengo la duda de cómo es el curso porque pues ya no supe, qué costo tiene, a dónde se paga, cómo es la dinámica, Oh, ya. Sebastián. Eh, bueno, mire, nosotros estamos, bueno, yo estoy colaborando con el Temastián Yaot, es en su Calpuli, y referente a los pagos, pues es con él. Ah, le pregunto a él. Ajá, en relación a los pagos es con él. La temática, hasta se lo comparto. La temática, miren, temática, este es el primer módulo, que bueno, ahorita ya vamos con la clase número 5 que es sobre los verbos. Este curso consta de 16 sesiones, perdón, 16 Kashtoli Wanse, 16 sesiones Kashtoli Wanse, y el horario es de 8:30 a 10 de la noche. eh, es una sesión de hora y media, de 8:30 a 10 de la noche. Y